Con una oración me acompañen. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por poder reunirnos en torno a nuestro Señor Jesús, en base a tu palabra o conforme a tu palabra. Gracias por este gran privilegio de habernos llamado para ser tus hijos, de poder gozar de este gran privilegio, de ser parte del cuerpo de Cristo. Te leo esta transmisión de hoy, te leo la enseñanza a toda la gente que la va a escuchar. Gracias por los corazones dispuestos y atentos a aprender de tu palabra. Gracias por poder siempre estar aprendiendo de ella y de nuestro Señor, porque es la manera que vos dejaste disponible cómo debemos funcionar y cómo debemos crecer con el crecimiento que vos das por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te leo este día, la señal de internet y bueno, esta hermosa tarde que estamos pasando acá en Argentina, en Misiones, en Posada, y te leo todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un poquito acerca de el crecimiento personal, claves para el crecimiento personal y de la iglesia. Esto es algo fundamental cuando hablamos de creer la palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos enseña cómo creer, a diferencia de que muchas personas te dicen que tenés que creer, tenés que tener fe y un montón de cosas. La palabra de Dios siempre Dios nos enseñó cómo creerle a Él, ¿entienden? Eso es lo importante. La palabra de Dios te enseña cómo orar también. Amén de que todos te dicen tal vez que tenés que orar. La palabra de Dios te enseña cómo orar. ¿Para qué? Para que vos tengas resultados en la vida y comiences a crecer con el crecimiento que da Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo pasa o va por medio de nuestro Señor o en el Señor. Hoy por hoy, en esta era, en esta administración, como decimos muchos, hola Fernando, hola Carlos, bendiciones, todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así lo instituyó Dios. Estas son las reglas o las claves principales para poder hacer conexión con los recursos que Dios hizo disponibles para sus hijos hoy, a través y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 19. Hoy vamos a ver un hermoso relato. Yo voy a leer de la versión Reina Valera actualizada. Una hermosa versión, la recomiendo. Hechos 19, capítulo 19. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice así: mientras Apolo estaba en Corintio, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Efeso y encontró a ciertos discípulos. Qué tremendo esto, porque acá no es que Pablo estaba de vacaciones, ¿no? Recorriendo y disfrutando de los paisajes y de las regiones de los interiores, del interior, ¿no? Sino que Pablo era una persona que estaba creyendo para obrar en Jesucristo. Y casualmente decimos nosotros, sabiendo que no existe la casualidad, que todo, cuando tenés un corazón de mover la palabra, de querer hacer la voluntad de Dios, de hacer conexión con los recursos que Dios tiene para vos, que tiene disponible en Cristo, te vas a encontrar con gente, o Dios va a poner gente en tu camino que también quiere hacer lo mismo. Es algo automático. Ellos no tenían WhatsApp, no le mandaron la ubicación, no se conectaron por el Facebook. Y fíjate que dice, y encontró a ciertos discípulos. ¿Cómo es que Pablo detectó que estas personas eran discípulas?
Y bueno, quiero decirle que el Señor toca tu corazón. El Señor toca, ¿no? Quiero hablarles acerca de lo que significa ser un discípulo, porque acá es donde comienza el aprendizaje para hacer conexión con los recursos que Dios tiene disponibles. Es la palabra griega matzetes, es un aprendiz, un alumno, un discípulo, un seguidor. La característica de un discípulo en Cristo o de Cristo es que siempre está dispuesto a aprender y le pone esfuerzo a eso, pero no solo un aprendizaje intelectual, sino para poner en práctica eso que aprende siendo un imitador de Cristo. Como decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjense qué tremendo que él decía, porque él prácticamente relación con nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo, pero él imitaba a Cristo creyendo la palabra, viviendo la palabra, poniendo a Dios primero. Él decía, nuestro Señor enseñó que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás poco a poco va a ser añadido a nuestra vida. Pablo imitaba eso. Sabía que la primera obra que nuestro Señor encomendó a la iglesia es que lo testifiquemos a Él hasta lo último de la tierra. Y de repente, recorriendo las regiones del interior, bajó a Efeso y encontró a estos discípulos. Siempre que estás dispuesto a mover la palabra, vas a encontrar gente que quiera creer. De una manera u otra, el Señor va a tocar en tu corazón. A qué persona hablarle, a qué persona decirle. Y Él encuentra a estos discípulos. Y tenían esta característica, eran discípulos. Versículo 2. Entonces les dijo, porque ya comienza una charla entre ellos, una relación entre ellos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjense qué tremendo. ¿Cuándo creíste? La clave para recibir es creer. Creer es estar plenamente convencido y tener la certeza de que Dios no miente. ¿Recibiste y el Espíritu Santo cuando creíste? Le dicen. Ellos les contestaron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. ¿Qué respuesta le dieron estos discípulos al apóstol Pablo? Acá tenemos un gran aprendizaje, porque si realmente nosotros queremos mejorar nuestra vida para seguir aprendiendo, la honestidad es una clave fundamental. Porque bien podrían haber dicho, sí, Pablo, ¿cómo no? ¿Entienden? No, ni siquiera hemos oído de que existe Espíritu Santo, de que haya Espíritu Santo. Le fueron honestos. Cuando estás en la vida, porque quieras o no, en esta vida hay una guerra espiritual, la honestidad es clave para el crecimiento. Ser honesto es clave. Darte cuenta de las cosas, ser honesto en tu corazón con uno mismo es clave. Ser honesto con el Señor es clave para poder seguir. Una de las cuestiones más importantes en nuestro andar es saber dónde estamos parados. Bueno, Señor, acá estoy, tengo esto, esto y esto, y a partir de acá quiero crecer. No negar lo que uno no sabe, no negar los defectos ante el Señor, porque obviamente igual lo sabe, los errores ante el Señor, porque obviamente Él lo sabe. ¿Entienden? Mantener la honestidad es clave para poder crecer. Porque por ello Pablo pudo ministrar al Espíritu Santo a estas personas, porque mantuvieron la honestidad. Versículo 3, fíjense.
Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Claro, Juan bautizaba con agua y era un bautismo simbólico. Bautismo significa que se lavaban, que se limpiaban de sus pecados. Sin embargo, bautizarse con el Espíritu Santo es limpiarse totalmente del pecado y las consecuencias de él. Juan estaba anticipando la venida de algo mayor. Por eso dijo, el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan? Esto es algo tremendo, porque el bautismo del Espíritu Santo está disponible cuando crees. ¿Creer qué? Versículo 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, era algo temporal, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. ¿Entienden? El bautismo del Espíritu Santo se recibe creyendo en nuestro Señor Jesús, creyendo que Jesús hoy es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos para esto. Ahí es cuando uno, como dice Romanos 10:9, es salvo, es bautizado con el don de Espíritu Santo. ¿Entienden? Recibe Espíritu Santo. Que no te quepa la menor duda que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó, que está bien vivo, que nosotros seguimos, como seguía Pablo, a un ser que está vivo. No seguimos, por ejemplo, a grandes filósofos como Mahatma Gandhi, Buda, Confucio y demás, que fueron grandes hombres, pero quiero decirles que están muertos. Nosotros seguimos a alguien que está vivo y que permanece Señor y cabeza de la iglesia. ¿Entienden? Esa es la gran diferencia entre el poder de Dios y el poder que promueve el mundo. Realmente hay un poder en el Espíritu Santo, te limpia totalmente. Y dice, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados. Oyeron al punto de entender y creer. ¿Entienden? Por eso eran discípulos. Un discípulo siempre está presto a aprender la palabra. En el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaban ¿en qué? En lenguas y profetizaban. Tremendo esto, porque una de las manifestaciones del hablar en lengua del Espíritu Santo es el hablar en lengua y otra es profetizar. Esto es algo tremendo. Una vez que vos sos bautizado con el Espíritu Santo, vos recibís ese Espíritu Santo en vos y podés manifestar de 9 maneras diferentes. 2 de ellas son las que nombran acá: hablar en lengua y lengua con interpretación. Y fíjense que esto sucedió después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Digo esto porque hay muchas religiones que dicen que hoy no está disponible hablar en lengua. Sin embargo, acá vemos a personas que creyeron y hablaron en lengua, por ejemplo. Nosotros estamos viviendo el mismo tiempo. Todavía nuestro Señor no retornó por nosotros. 1 Corintios 13 dice, más cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabarán las lenguas, las profecías y demás. Pero cuando venga lo perfecto, todavía Él no retornó como Rey de Reyes, como nuestro Señor, a arrebatar a su iglesia. Así que está disponible hablar en lengua. Y es vital para el Hijo de Dios hoy orar en lengua. Orar en lengua es hablar directamente con Dios perfectamente,
sin error. Imagínate vos que yo, una persona con todos mis defectos, errores y aciertos, pueda dirigirme a Dios perfectamente. Tener esa habilidad dada por Dios por medio de nuestro Señor, esa capacidad que realmente es un privilegio que nosotros debemos aprovechar, de estar en contacto con nuestro Padre amado. Es la intersección perfecta. Versículo 7. Eran todos como 12 hombres. Más o menos eran 12 personas las que recibieron y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Durante unos 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Pablo comenzó a hablar la palabra denodadamente. Hay que hablar la palabra, no hay que tener miedo o vergüenza. Hay que animarse porque la única manera que la persona reciba libertad, tenga liberación en la vida y pueda acceder a la abundancia de Dios por medio del Señor, es que conozca a nuestro Señor. Así como nosotros lo estamos conociendo y lo seguimos conociendo. Pero hay que hablar porque verdaderamente es el único mensaje verdadero que existe en esta tierra. Todos los demás mensajes que tienen partes buenas, siempre hay algo que es fraudulento, pero el mensaje que viene de parte de Dios, del reino de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo, es verdadero. En todo sentido y totalmente. Pablo tenía de nuevo en esas cosas. Versículo 9. Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino, delante de la multitud, se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Él separó a la gente que quería creer. Siempre te vas a encontrar con personas que no quieren creer, que están en contra y que quieren discutir en un sentido negativo, porque hay discusiones en un sentido positivo, donde hay debate para aprender de la palabra de Dios. Mira, yo entiendo esto de la palabra, yo entiendo esto, bueno, veamos qué dice la palabra. Ah, mira, acá dice tal cosa. Ah, sí, tenés razón, acá. En ese sentido es la discusión, un debate que sí o sí la iglesia debe mantener, porque somos un cuerpo y debemos funcionar todos, no uno solamente. ¿Entienden? Todos debemos tener la opinión en la iglesia. Eso es vital para el crecimiento de la iglesia y para el crecimiento individual. Hay que animarse a decir lo que uno entiende. En un sentido de siempre, como estos discípulos, querer seguir aprendiendo, querer ser corregido, querer transmitir una enseñanza o querer corregir. ¿Me entienden? No en un sentido de desmerecer o desechar la obra del otro, no, sino en un sentido que estemos todos en el Señor para recibir ese crecimiento que Dios da por medio de Él. Versículo 10. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Qué tremendo esto, porque por 2 años Pablo separó a los discípulos, que eran como 12 personas, iniciando con 12, y después la palabra del Señor se reprodujo en toda Asia. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, sucedió como inició Pablo,
Pablo estaba recorriendo las regiones del interior, moviendo la palabra, queriendo hacer la voluntad del Señor, poniendo a Dios primero, y Dios ahí se encontró con ciertos discípulos. De la misma manera, estos discípulos imitaron lo que aprendieron de Pablo y lo transmitieron a su vida, y esos 12 hicieron lo mismo seguramente, y se encontraron con más discípulos, y esos con más discípulos, y esos con más discípulos. Hoy por hoy tenemos las redes sociales y un montón de tecnología para aprovechar estas cosas, pero fíjense qué tremendo que el adversario, nuestro adversario, el diablo, ha inundado las redes sociales con un montón de información tratando de tapar la palabra del Señor. Pero si nosotros tenemos ese corazón que tuvo Pablo, de querer hacer la voluntad de Dios, primero Dios, nosotros vamos a ir encontrando discípulos que imiten este andar, y poco a poco van a ir reproduciendo. Y van a ser 1, van a ser 2, van a ser 3, van a ser 12, van a ser 24, van a ser 200, van a ser 300, que vamos a estar transmitiendo en las redes sociales. Y esto es algo que va a llegar hasta lo último de la tierra. Ese es el cometido del Hijo de Dios. Debemos tener denuedo para esto, ya sea en las redes sociales, ya sea en nuestra vida personal, en donde sea que nosotros nos movamos diariamente, siempre algo del reino de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo, y principalmente de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que abre la puerta a Dios, debemos hablar, debemos mostrar con nuestras acciones. Se debe detectar ya que hay una manera diferente en nosotros de vivir que la que promueve el mundo. Por eso Pablo detectó que había ciertos discípulos. Y por eso nosotros vamos a poder detectar a la persona o a las personas que están buscando esa disciplina y que son discípulos hasta cierto punto, como eran estos a un principio. Fíjense, versículo 11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo. Esto es algo tremendo, porque para que suceda esto, y va a suceder, primero tiene que suceder todo lo anterior. ¿Por qué dejó de suceder todo este tipo de cosas? Porque empezamos a ser indisciplinados, empezamos a dejar de creer en nuestro Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia, que es el Señor de nuestras vidas. Empezamos a volver a ser nosotros el Señor de nuestras vidas. Empezamos a dejar la palabra de Dios, y obviamente Dios no puede hacer milagros. Pero si permitimos que el que gobierne nuestra vida sea nuestro Señor, con nuestros errores, con nuestros defectos y con nuestros aciertos, fielmente, no perfectamente, sino fielmente, y a medida que nosotros denodadamente comencemos a predicar a nuestro Señor, entonces esto va a volver a ocurrir. Esto es clave para la iglesia y el crecimiento personal. Porque si uno quiere una vida plena, acá Dios te dice en su palabra cómo tenerla. Primero Dios. Sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer nosotros todos los días de nuestra vida, en nuestra vida, ponemos primero a Dios, testificamos a nuestro Señor Jesús, andamos buscando a esos discípulos, moviendo la palabra, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, en nuestra vida. Esta es la clave. Primero Dios. Y comienza después a haber añadidura. Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis que verdaderamente mis discípulos.
y conoceréis que la verdad. Y esta verdad, luego, después de que realmente te volviste discípulo y tenés un estilo de vida diferente, te hará libre. ¿Entiendes? Ahí hay un trabajo y una responsabilidad de parte del Hijo de Dios. Nosotros a veces como que queremos todas las cosas al revés, queremos que Dios nos dé todo y después nosotros hacemos las cosas. Y no es así, no es así. Dios nos da un crecimiento de la manera que Él la instituyó, de la manera perfecta. Es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Creerle a Él ocurre de esta forma en que se movió Pablo y estos discípulos que transmitieron en todo Asia la palabra del Señor. Después Dios comenzó a hacer milagros por manos de Pablo, manteniendo siempre que, no nos olvidemos, la honestidad. Tenemos que saber dónde estamos parados. No podemos negar nuestros defectos, nuestros errores, nuestros aciertos y saber que todo lo que hacemos, lo hacemos gracias a Dios. Tenemos que mantener la humildad porque es vital. De tal manera, dice el 12, que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado. ¿Cómo dice? De tal manera que llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Tremendo esto. A tal punto esta gente creía en el poder de Dios que estaba manifestando Pablo. ¿Por qué? Porque tenía un estilo de vida diferente, entonces permitía que ese poder, ese don de Espíritu Santo en nosotros, es el poder de Dios. Y cuando te disciplinas al Señor, eso va a fluir en nuestra vida, automáticamente, porque para eso Dios nos lo dio. Va a salir de nuestras vidas y va a bendecir nuestra vida y la de las personas que quieran creer. Era tal la manera de vivir que habían causado un impacto. Nuestro Señor Jesús tiene que causar un impacto en la vida de los que quieren creer. Debe haber un impacto. Te tiene que tocar el corazón, porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y Dios entregó la vida de su Hijo para que esto esté disponible. Debemos hacer valer eso, no tener en mano estas cosas. Porque si no es como que la guardamos en el bolsillo. Y sí, yo soy hijo de Dios, tengo el don, y de vez en cuando oro en lengua, y Dios me perdona, Dios me ama y me suple. No, acá hablamos de tener una actitud recíproca a Dios, de ser agradecidos, que es otra clave, y de empezar a ver lo que Dios quiere. Porque cuando yo veo lo que Dios quiere, Él ve por lo que yo quiero. Él siempre está viendo por lo que yo quiero. Pero la manera que fluya en mi vida, lo que yo quiero, lo que yo necesito, es viendo primero lo que Él desea. Porque lo que yo necesito se encargó Él en Cristo para conmigo. ¿Entienden? Ahora sí, nos vamos a pasar al versículo 18. Un poquito, porque hay cuenta que aparecieron unos hombres que también querían hablar en nombre de Jesús, pero eran incrédulos, capaz que eran de los que no creyeron en lo que dijeron, lo que Pablo fue por espacio de 3 meses a la sinagoga. Y ellos sí, nosotros en el nombre del Señor Jesús, también esto, que aquello, y se encontraron con una persona que tenía un espíritu diabólico que era más fuerte que ellos, y bueno, fueron, si quieren leerlo después, fueron avergonzados ellos mismos. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque vos tenés que ser honesto con el Señor. Estas personas eran deshonestos. Sí, yo creo, vos me vas a enseñar a creer a mí. Escuchame, ¿quién sos vos? Estas personas les merecían a Pablo
Y salieron ellos a querer hacer lo mismo que hacía Pablo, pero Pablo hacía de corazón y por amor a Dios. Y ellos hacían por soberbia y vanagloria. Y se encontraron lamentablemente con una persona que tenía un espíritu diabólico más fuerte y fueron avergonzados totalmente. Así que les recomiendo que a los que van a invocar el nombre de nuestro Señor Jesús, más vale que estén creyendo, porque de que existe una guerra espiritual, existe. Así que no seamos sonsos con estas cosas. Seamos honestos, sí. Humildes, sí. Agradecidos, sí. Eso sí, versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Claro, esto es una cuestión de honestidad. Sí, la verdad que yo estuve mal con vos, y me equivoqué en esto, hice mal esto. Hay que ser honesto, porque tenés que saber dónde vos estás parado para que a partir de ahí Dios te pueda dar crecimiento por medio del Señor. Si vos negás tu estado o si no sos honesto, hablando bien y pronto, Dios no puede trabajar. ¿Por qué? Porque respeta la decisión de cada uno y Dios no te va a obligar a creer, Dios no me va a obligar a creer, Dios no nos va a obligar a creer. Pero las consecuencias vamos a tener nosotros. Como estas personas que quisieron reprender a un hombre que tenía un espíritu diabólico y de repente fueron totalmente avergonzados porque ellos no eran honestos, no creían principalmente y venían invocando a nuestro Señor Jesús que ni siquiera creían. Imagínense, hay mucha gente que invoca a Jesús, hay mucha gente que habla de Dios, pero la palabra dice, por su fruto lo conoceréis. Si realmente vos le creés a Dios y de corazón fuiste honesto, vos vas a ver tu vida que anteriormente estabas en un lugar y hoy estás en otro lugar, gracias a Dios. Porque Dios añade, con tus aciertos, con tus errores, con tus defectos, Dios añade y no falla y no te miente y es el único ser en la vida que existe que no miente, que cumple para aquellos de nosotros que creemos, que somos honestos y que somos humildes ante Él y nuestro Señor, a quien Él puso como cabeza. Versículo 19. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, calculando su valor, y hallaron que era de 50.000 monedas de plata. Claro, hay cantidad de libros, cantidad de porquería acerca de la filosofía, del positivismo, de las iglesias y denominaciones tal vez que enseñan, pero para provecho de la iglesia, sectoriando y encerrando al que quiere creer. Esta gente había hecho estas cosas. Estoy hablando de un ejemplo de hoy. Pero estas personas se dieron cuenta que el poder de Dios trae libertad. Así que vamos a dejar de sectoriar, ¿ves? Trajeron todo y quemaron todo. Quemaron todo. No, pero yo compré, ¿cuántos libros? Por lo menos lo voy a vender por internet. No, quemaron todo. Voy a recuperar algo de plata. Quemaron todo porque sabían que Dios iba a añadir mucho más en su vida que lo que ellos habían perdido, porque se rindieron al Señor. Doblaron la rodilla al Señor, como decía Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. El problema es que la gloria se la quiere llevar al hombre, y la gloria tiene que ser de Dios. Y cuando Dios se lleva la gloria, el hombre recibe el crecimiento de parte de Dios por medio del Señor.
Y vos vas a mirar tu vida 20 años atrás, cuando empezaste como discípulo, a lo que es hoy, y vas a ver cómo la gloria de Dios se manifestó en la vida del que creyó. Es así, porque eso es innegable. Como decía Wilber, hablan más fuerte tus hechos que tus palabras. Porque si hay algo que no puede negarse, es el estilo de vida, o lo que Dios produjo en tu vida, por medio del Señor. Cuando mantenés al Señor como cabeza de tu vida, tarde o temprano, mi hermano, Dios va a engrandecer la vida de esa persona que mantiene al Señor. Tarde o temprano no te va a engrandecer una carrera, no está mal que vos estudies una carrera, no te va a engrandecer la plata, no está mal que vos tengas plata, pero si vos confías en eso, vos estás en el horno. Porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra. Y creo o no, eso es algo verdadero. Y está en el horno. Y hay momentos que ni tu carrera ni tu plata te puede salvar. Solo nuestro Señor de parte de Dios. Versículo 20. Y acá viene este tan tremendo versículo. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Esta palabra crecía es una palabra que se da cuando hay un crecimiento natural. En la vida del ser humano, las plantas, los animales, crece naturalmente. Pero no solo porque crece en edad o porque se reproduce, sino porque crece intelectualmente. Hay un crecimiento donde la persona empieza a ser discípulo. La palabra del Señor comienza a crecer en tu corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y revitaliza tu corazón. Y es una semilla que cuando la plantas en tu corazón empieza a expandirse, empieza a generar una onda expansiva en tu corazón y crece a tal punto que empezás a manifestar esta palabra cuando sos honesto, humilde y agradecido. Son 3 puntos fundamentales en el andar de cada hijo de Dios: honestidad, agradecimiento y humildad. Saber que sabemos que gracias a Dios somos lo que somos y gracias a Dios podemos hacer lo que hacemos. Y tenemos lo que tenemos gracias a Dios, mediante y en nuestro Señor. Y también con nuestro Señor. Hablemos bien claro de esto porque acá es cuando se cometen muchos errores y después todo se vuelve para atrás. ¿Entienden? Por ello es importante el cuerpo de Cristo, para que con esta palabra nos alentemos y nos exhortemos diariamente a volver al Señor de parte de Dios, para poder así seguir creciendo con el crecimiento que da Dios. Ese crecimiento sano comienza naturalmente a producir en nosotros los resultados que Dios promete en su palabra. Esto es algo tremendo. Y después que dice, y prevalecía poderosamente. Bueno, vamos a seguir con el crecimiento, porque este crecimiento en el Señor es como dice, fortaleceo en el Señor. ¿Se acuerdan en Efesios 10? Vos te fortaleces en la palabra y esa palabra te fortalece, en la palabra del Señor, y ella te fortalece, te alimenta, te nutre. Vos confesás a Jesús como tu Señor y lo mantenés diariamente así en tu vida, tratando de imitarlo a Él, y eso te fortalece, porque es un alimento que te nutre
y te da toda la vitamina y el vigor necesario para ese crecimiento. Pero prevalecía poderosamente ocurre cuando ya hay un crecimiento, y estamos hablando de la palabra iscuo, cuando domina al oponente. Esa palabra iscuo se da cuando uno domina a un oponente. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el don de Espíritu Santo, mi amigo. La potencia espiritual de parte de Dios, el poder de Dios. No hay nada más grande en esta vida, en este mundo, ni en el universo que sea más grande que el poder de Dios. Eso está en cada uno de nosotros. Eso está en cada uno de nosotros. Y nosotros podemos manifestarlo por la gracia de Dios en el Señor si nos disciplinamos. Si queremos seguir aprendiendo, siendo alumno, seguidor y discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Ese poder va a comenzar a fluir y dominar poderosamente en nuestra vida y en la que de los que nos rodean. ¿Entienden? Porque así ocurre. Pero primero tenés que hacer todo el trabajo. Este es como entrenarte. Tenés que adquirir el estado físico. Tenés que fortalecerte físicamente para poder salir a competir. Y cuando competís, después de estar entrenado, vos vas a ver los resultados. Porque si competís sin entrenarte, bueno, vas a perder. Tenés que disciplinarte. Tenés que empezar en tu corazón. Ya Dios, cuando vos confesás a Jesús como tu Señor, creyendo que Dios le levantó de los muertos, ¡tum!, te capacita espiritualmente con ese don de Espíritu Santo en vos, por medio del Señor. Te capacita espiritualmente. A partir de ahí, se te abren las puertas al conocimiento de esta maravillosa palabra del Señor, a la que uno debe disciplinarse para poder obtener resultados. Uno quiere resultados en la vida, mi hermano. Uno quiere crecer en la vida. Uno quiere tener esa plenitud en la vida de la cual todo ser humano habla a boca de jarro, como decimos acá en la Argentina, pero que pocos llegan. Pero para el Hijo de Dios está disponible llegar. ¿Y a qué punto puede llegar? Dice la palabra que aquel que es poderoso para hacer mucho más las cosas, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjate a qué punto puede abundar Dios en nuestra vida. Que vamos a recibir cosas mucho más de lo que esperábamos o creíamos si nos disciplinábamos. Está disponible. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que quiere decir. Está disponible. De esa manera nosotros podemos obtener el resultado. Estas son claves para el crecimiento personal y claves para el crecimiento de la iglesia. La iglesia debe someterse a Cristo. Cada iglesia local debe someterse a Cristo. ¿Entienden? La cabeza debe ser nuestro Señor. Prácticamente es nuestro Señor espiritualmente, pero nosotros debemos permitir que nuestro Señor trabaje. Debemos encomendarnos al Señor como hizo Pablo y entonces vamos a ir encontrando discípulos que quieran vivir de esta manera. Esto es para los que quieren creer, ¿entienden? Los incrédulos, bueno, tenemos que hacer como hizo Pablo. Separamos a los discípulos de los incrédulos que siguen con su vida. Y allá ellos si quieren invocar a nuestro Señor Jesús y después si se meten en camisa 11 varas, bueno, allá ellos. Pero nosotros sabemos a quién invocamos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice la palabra, no será avergonzado. Tenemos un respaldo, hermano. Tenemos un respaldo como persona, como hijo de Dios y como iglesia.
tener respaldo en nuestro mismo Señor Jesucristo, el libertador, el salvador de parte de Dios. Nadie jamás podía haber salvado a un ser humano sino nuestro Señor Jesús. Así que estas son grandes claves que debemos aprovechar. Versículo 21. Cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. Porque él seguía tratando de mover la palabra. La vida nuestra debe ser así. Tenemos que tratar de seguir moviendo la palabra en nuestra vida. A veces flaqueamos un poco acá, flaqueamos un poco allá, tenemos errores, tenemos defectos, pero nos enderezamos en el Señor. Confesamos nuestros errores, pedimos perdón a nuestro Padre, restablecemos comunión en el nombre de Jesucristo y volvemos a esta lucha. Nos mantenemos fieles y vas a ver que cada vez vas a cometer menos errores, vas a poder corregir más defectos y vas a poder tener más acierto en el Señor. Eso no quita de que siga cometiendo errores y de que siga teniendo defectos, porque nosotros somos imperfectos, tenemos esa naturaleza pecaminosa y somos débiles. Pero el Señor y Dios miran nuestra fidelidad, no nuestra perfección. Nuestra fidelidad en el andar, porque cuando vos tenés un andar fiel, así como esta gente tuvo, Dios va a poder producir en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios va a energizar ese movimiento en nosotros. Dios va a fortalecer en el Señor a cada uno de los que queramos creer. Eso es lo que dice la palabra. Y la verdad, les invito a desafiarse y a creer esta palabra que no falla y que siempre alumbra como una antorcha en un lugar oscuro para aquellos de nosotros en nuestras vidas. Dios los bendiga y bueno, cerramos con una oración. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias una vez más por poder entender estas cosas, por poder creer estas cosas y por poder ser discípulos de nuestro Señor y estar viviendo con Él como nuestro Señor. Y vos, Señor, gracias por guiarnos de parte de Dios, traer ese entendimiento que nosotros necesitamos y todo lo necesario para que nuestras vidas sean plenas y gloriosas para nuestro Padre y para vos, Señor, y así poder manifestarte a vos con todo el poder que Dios nos dio por medio tuyo a medida que caminamos fielmente y te testificamos hasta lo último de la tierra. Te leo cada una de las personas que están escuchando esta transmisión, cada uno de los que participaron acá físicamente, los que no pudieron participar. Te leo el crecimiento de esta iglesia y de todas las iglesias que componen tu cuerpo en la Argentina y en el mundo entero. Y gracias, Padre, por todo esto, y gracias, Señor, también por lograr esto, lograr esta gran unión con el poder de Dios, a medida que extendés tus manos para que se hagan señales, prodigios y maravillas, mientras añadís a los que han de ser salvos. Gracias por todo esto. Amén. Amén.